Buenos días. Belén, Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Muchas gracias por atendernos. Hola Daniel, hola Virginia y buenos días también a la audiencia. Muchas gracias por estos minutitos, por difundir el libro, la investigación que hice. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí justo les contaba que coincidimos ayer, Belén, ahí en UTEDIC, que de paso aprovechamos y saludamos a la gente que nos atendió tan bien ayer. Eh, Mandamos saludos, sí, me agarraste a la tarde, estaba cansada, pero ahí también hablando del libro, me hicieron hablar del libro. exacto. Bueno, bien, Belén, bueno, ante todo felicitaciones también por el libro que ayer escuchamos. Este, ¿A qué conclusión llegaste vos después de ver todo ese tema, esa cuestión del espionaje y todo? A vos en lo personal, ¿qué conclusión sacaste de todo esto? Mira, la verdad que es una pregunta que empecé a hacerme más o menos a mitad del libro, que era qué es lo que realmente había pasado en Argentina y cómo habíamos llegado a este punto donde había una red estatal de espionaje ilegal Ujú. que realizó semejantes operaciones de inteligencia en el país de las que no se salvó nadie, ni la dirigencia política, ni el periodismo, ni el sistema judicial. Y a lo largo del libro, esa pregunta, ese qué pasó o por qué pasó lo que pasó, lo voy haciendo y sobre el final, en las conclusiones, sin espoliar el libro, pero sí contando de qué se trata, llego a una especie de conclusión, unos principios de ahí, de inicio, es algo que dejo sembrado para que se debata socialmente, que yo entiendo que en Argentina lo que hubo, lo que pasó con toda esta causa judicial, que es la punta de un iceberg, donde se puede ver que hubo un intento muy fuerte de adoctrinamiento de los Estados Unidos, que a través de un estado de excepción, porque el Estado hizo así, digamos, abrió de manos y Mm. permitió que esto ocurriera, que con el aval del sistema judicial, porque hay una complicidad directa en la causa, que con el financiamiento del Círculo Rojo y sectores de los Estados Unidos, se generaba una forma de espionaje que a través de los grandes medios de comunicación y en una tapa de un diario se armaba una nueva posverdad. Entonces lo que decía Clarín era lo que ocurría y no había otra realidad. Y lo que yo dejo como comienzo de síntesis, ¿no? Y hablamos de empezar a hacer una revisión en términos políticos con todas las fuerzas y también dentro del sistema judicial para que semejante red paraestatal de espionaje no siga funcionando en Argentina. Ahora, Belén, ahí lo mencionaste, ya lo dijiste, pero también el rol de los medios, ¿no? Y específicamente de determinados periodistas. Vuelvo a lo mismo también. ¿Qué evaluación haces de ese rol, también de ese rol de nuestros colegas? No, ahí te das cuenta en el libro que está contado en forma de novela y que tiene más de 350 citas, lo cual no es algo que yo digo como autora, sino que busqué justificar no solo en la causa, sino a través de testimonios de los periodistas, es que lo que hacían no era periodismo. Mm. Daniel Santoro tenía una relación con Marcelo Sebastián D'Alessio que excedía la de una fuente periodista. Ujú. Iba más allá y era cómplice y partícipe de las operaciones de espionaje y de inteligencia. Entonces eso no es periodismo, eso es un delito que está tipificado por nuestras leyes argentinas. La complicidad y la connivencia se ven en el libro y se ven en la causa. También pasó con otros periodistas que incluso fueron víctimas de espionaje, no todos eran cómplices, pero esto te deja entrever que tenemos que hacer una revisión dentro del periodismo, porque si viene una persona como Marcelo D'Alessio y te ofrece información que a vos te puede ser atractiva en términos periodísticos, pero te está diciendo que es agente de la DEA o que es un espía de inteligencia o que para darte esta información apretó a tal u otra persona, bueno, nosotros no tendríamos que tomar la información completamente digerida, sino por lo menos tomar ciertos recaudos, chequear la información con otras fuentes y después, bueno, decidir qué hacemos, si la publicamos o no. Pero en el caso de D'Alessio, él se presentaba como agente de inteligencia. Entonces ya no era una mera fuente típica de las que los periodistas podemos llegar a tener. Y ahí el no fijar nuevos límites o el no fijar ciertos parámetros generaron que pasara todo lo que pasó. Belén, eh,
Es difícil, quienes estamos en el periodismo, quienes a veces ejercemos la docencia en el periodismo, hablar de la ética en el periodismo, ¿sí? A veces decimos, no podemos hablar de ética del periodismo, sino que tenemos que hablar de ética de las personas. ¿Vale eso en este sentido? Hablar de manejarnos de manera ética, pero como seres humanos. Es una pregunta filosófica interesante para hacer. Yo creo que van de las dos manos, de las dos, digo, la ética como persona, como ser humano, y la ética que tenemos al ser profesionales, y en este caso ejercer el periodismo, porque somos conscientes de que siempre tenemos un medio de comunicación en el que publicamos la información o al que le respondemos y del cual percibimos un sueldo. Y ese medio de comunicación está apostando a vos por la calidad de periodista que sos y estás estafándolo de alguna manera si vos crees que por llevarle una primicia y no verificar la información como corresponde, estás utilizando a ese medio de comunicación. Entonces ahí esa ética es un gris que tiene que ver ya con el medio y con el periodista, y después la calidad de persona. En el caso de Daniel Santoro, por ejemplo, para que se entienda de lo que estamos hablando, era un periodista que excedía la relación con Marcelo Sebastián D'Alessio de Fuente a tal punto de que salía de testigo en denuncias similares a la que yo cuento en el libro, en el que Santoro leía en las propias hojas del expediente que D'Alessio utilizaba su nombre para explotar y extorsionar a víctimas, y que Santoro decía, salía como testigo en su favor. Entonces ya esto excedía la relación periodística. De hecho, en la investigación, cuando Alejo Ramos Padilla cita a Daniel Santoro, el procesamiento que le realiza no tiene que ver con su rol como periodista, porque entiende que todos los delitos que cometió excedían a la profesión y que en realidad utilizó en este caso el diario Clarín como uno de los medios, porque también lo hacía en televisión, para pasar distintos mensajes mafiosos que siempre iban direccionados al uno o al otro. Clarín también, si quiere, podría replantearse por qué apostaba a Santoro o por qué de alguna manera no chequeaba la información que traía Santoro, porque no estamos hablando de pequeñas causas, sino de causas nacionales muy importantes que implicaban a dirigentes que gobernaron en el país o que forman parte de un gobierno y que marcaban la agenda durante días. Por eso digo que también hubo un aval de ciertos medios hegemónicos de comunicación, y ahí se para un poco el rol del mero periodista que somos nosotros. Claro, ahí se ve el tema, justamente lo que vos decís, de la reacción corporativa que hubo. ¿Viste cuando lo citan a Santoro, que lo pueden procesar y todas esas cuestiones? ¿Vos viste cómo fue la reacción, no? Corporativa, como diciendo, bueno, no hay que tocarlo, porque como si fuera que nosotros Si tocan a somos, uno, nos tocan a todos. claro, como esa, si fuera esa que reacción. nosotros fuéramos dioses, que no nos pueden juzgar, no nos pueden... estamos en honor o en nombre de la libertad de expresión o de la libertad de información, podemos hacer cualquier cosa, hasta hacer servicio de inteligencia. Y en este caso, además, digamos, una de las diferencias que hizo Alejo Ramos Padilla en su accionar como juez y para contraposicionarse con lo que era Comodoro Pi, con ese sector de Comodoro Pi que buscaba todo el tiempo quitarle la causa, es que él todos los fallos los hizo públicos. Si bien en el libro van a encontrar mucha más información, porque tuve un acceso casi exclusivo y privilegiado, en los fallos que eran públicos van a poder leer las conversaciones entre Santoro y D'Alessio, donde D'Alessio le decía, a este lo tengo apretado, a este te lo ablandé, ahora queda que vos hagas tu parte. O donde van a ver que Santoro le pasaba con días o con horas de anticipación links de las notas que iban a salir publicadas en Clarín, y que a su vez D'Alessio utilizaba esos links para enviárselos a distintas víctimas o a miembros de la banda. Entonces, eso fue público. Y el resguardo que se le hizo a Daniel Santoro no termino de entenderlo, porque esto que yo te cuento era público y lo podrían haber accedido. Entonces, FOPEA, un foro de periodistas de la Argentina, que salió en una defensa absoluta de Daniel Santoro, no fue capaz de leer un fallo público y de entender que por lo que lo estaban acusando no era por hacer periodismo, sino por formar parte de una red paraestatal que hacía espionaje e inteligencia ilegal. Exacto, exacto.
eso es lo que un poco avergüenza también a nuestra profesión, ¿eh? Esos roles. Pero bueno, viste, ellos te dicen, bueno, son los medios hegemónicos, son los poderosos, son los que, viste, inventan estas cuestiones, ¿no? Como esto que vos decís de Fopea, que te invitan a que firmes, ¿no? Porque viste que te llaman, no se acuerdan nunca de nosotros, pero cuando están complicados te llaman para que firmes una declaración de apoyo. Una solicitada. Claro, una solicitada. Viste que actúan así. Igual, en la actualidad, por ejemplo, en el caso de Santoro, los invito y las invito a buscar una nota de él con su firma. Probablemente lo encuentren en el diario Clarín impreso, pero en la web de Clarín es muy difícil de encontrar una nota de Santoro. Es muy difícil encontrar periodismo de investigación y notas que las firme Daniel Santoro. Y, casualidad, después de que comience esta causa y que, por ejemplo, Ariel Ramos Padilla cita a Alejandro Fantino y a Romina Mangel, dos periodistas que fueron víctimas y que, como encontró información sensible sobre sus personas, los llamó a declarar. También dejó, y que formaban parte con Daniel Santoro del programa Animales Sueltos, a partir de que Fantino y Mangel tomaron conocimiento que habían sido espiados por el propio Santoro dejó de estar en televisión, en Animales Sueltos y en cualquier otro programa. Exacto. Entonces, se puede hacer una defensa acérrima, pero hoy Santoro aparece en pocas notas publicadas en el diario Clarín en papel, y ya no son esas notas que marcaban una agenda o que tenían mensajes intimidatorios hacia distintos sectores. Y eso, de alguna manera, está demostrando que tan errado no estaba el juez Ramos Padilla, por lo menos si se quiere en términos morales. Después veremos cómo avanza la justicia con Daniel Santoro, que es tal vez el periodista más emblemático de esta causa y que se victimiza y se revictimiza. Incluso yo lo entrevisté para el libro, van a leer su testimonio, por situaciones que están sobradamente demostradas. Y recién, Belén, hablaste del libro, volvamos un poquito sobre el libro. Dijiste que estaba hecho de manera novelada, ¿no? Contanos un poco más sobre eso. Sí, la verdad es que el libro cuenta todo lo que pasó con la causa en 2019 y en 2020, y está contextualizado dentro de lo que pasó en términos políticos, donde hubo un cambio de gobierno, en términos sociales, donde hubo marchas en favor de Ramos Padilla, donde hubo el inicio de una pandemia, y en términos económicos, donde también hubo una serie de devaluaciones. Y todo eso, aunque no parezca, está asociado con el libro. Yo creí que la mejor forma de hacerlo más atractivo y de que cualquier lector o lectora pueda disfrutar de esta investigación era que estuviera medio ficcionado, medio novelado. Entonces queda como una gran historia de espías que tienen dos protagonistas muy importantes y que están en la tapa. Por un lado, Marcelo Sebastián D'Alessio, este gran agente de inteligencia. Eso es una calificación mía, pero entiendo que era un gran agente de inteligencia. En el libro van a entender por qué digo todas estas cosas. Y después un juez como Alejo Ramos Padilla, que hoy es el juez federal del juzgado número 1 de la ciudad de La Plata, que es un juez militante de los derechos humanos de causas como Malvinas y Abuelas de Plaza de Mayo. Van a conocer todo un perfil mucho más humano, que no se suele tener esa imagen de los jueces en el libro, y que son dos protagonistas tan antagónicos y tan diferentes, pero que nacieron en la misma ciudad y que se podrían haber cruzado en otra situación, que la verdad que invitaba a todo a que se escribiera, se hiciera esta investigación, porque tiene de todo. Tiene un Watergate nacional, tiene espionaje en el fútbol de la selección argentina, tiene espionaje en los medios de comunicación y en la tele. Si sos un poco cholulo o cholula te vas a enterar de eso, y tiene espionaje dentro de la política, así como también dentro de las distintas organizaciones sindicales, a través de las marchas que se fueron realizando. Así que es un popurrí de cosas muy interesantes que por algún lado te van a llamar la atención para poder leer este libro. Ah, perfecto. Vos recién decías que D'Alessio es un gran agente de inteligencia. Al margen de eso, ¿vos cómo le definirías a D'Alessio? Mira, al día de hoy esa pregunta se la hacía a varios de los entrevistados y entrevistadas y no sabían darme una respuesta concreta. Ni siquiera su propio abogado, Claudio Fogar, sabe decirme si es o no, D'Alessio, si es abogado o no. Es un personaje multifacético que tiene muchas aristas, y al que yo catalogo como un agente de inteligencia, como una persona que le vendía información a los Estados Unidos, no solo porque está sobradamente
demostrado y lo van a encontrar en el libro, sino porque el entorno en el que se movía, las personas con las que hablaba, no llega a cualquiera. Tenía contacto directo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablaba con jueces de primera línea, con fiscales, con comisarios de la provincia de Buenos Aires, con agentes de la FIP, con fiscales también bonaerenses, no solo a nivel nacional, y tenía una relación que iba mucho más allá de una consulta o algo. Era una persona que daba órdenes y que también recibía órdenes, y esas órdenes venían de pesos pesados, digo, ex comisarios como Bogoliuk y de Gastaldi, que estuvieron en causas muy importantes o que pueden conocer, como fue la causa Nisman, por ejemplo, han tenido alguna participación. Bueno, esos eran algunos de los primeros jueces que tenía Marcelo Sebastián D'Alessio, a los que les reportaba, les pasaba los informes de inteligencia que hacía, o por ejemplo, los saludaba para las fiestas, para los cumpleaños, y les pasaba también incluso los distintos links de los medios periodísticos, que te podría decir que casi el 90% eran notas de Clarín firmadas por Santoro, y después algunos links de América 24, Canal América o incluso TN. Claro. ¿Es una sensación personal, nuestra, general? O todo que, viste, vos haces un libro, están demostradas los espionajes, las participaciones, todas las complicidades, y es la sensación que nos queda a veces, es que no pasa nada. ¿Te queda esa sensación de que al final no pasa nada en Argentina? Mira, Marcelo Sebastián D'Alessio está preso hace 2 años y hay más de 20 procesados en esta causa. La Cámara Federal de Mar del Plata es la que está empezando a revocar ciertos fallos o ciertos dictámenes del juez Martín Baba o muy pocos de Ramos Padilla. La verdad que todo lo que dictaminó Ramos Padilla no pudo ser revocado o volteado en términos más llanos en organismos superiores. Es una causa que lo único que le falta es una fecha de comienzo de inicio y que a partir de ahí se vuelva a debatir socialmente qué queremos hacer con esto que ocurrió en Argentina. Como yo te decía, una red de espionaje paraestatal que tuvo un financiamiento económico muy importante, no solo de afuera, sino que ellos mismos se financiaban. Marcelo Sebastián D'Alessio tenía un grupito de WhatsApp que se llamaba Buenos Aires, y en el cual junto a 3 o 4 personas más se dedicaban a lavar dinero en el exterior. Y cuando digo lavar dinero, estoy hablando de cientos de millones de euros o de dólares. Ellos lo que hacían era encontrar a un cliente que tenía que blanquear ese dinero y le armaban una cuenta offshore en bancos de primera línea, en bancos de Europa y en bancos de ese supuesto primer mundo donde esto no pasa. Bueno, sí, pasaba, y no hubo ninguna alerta internacional que dijera, che, de repente se creó una cuenta y depositaron 400 millones de euros y no sé quién es esta persona, de la cual ni siquiera tengo una foto, o el domicilio no corresponde con el que está declarado. Eso también pasaba. Entonces, cuando vos ves todo eso, te das cuenta que hay mucho poder detrás de Marcelo D'Alessio, mucho poder que hoy no es gobierno, mucho poder que hoy está siendo cuestionado por ciertos sectores de la justicia, y que probablemente se necesite una vez más el apoyo de la sociedad para volver a marcar límites, para volver a poner delimitaciones y que esto no vuelva a ocurrir, porque entiendo yo que debilitan nuestro sistema democrático y lo que tenemos que hacer es fortalecerlo. Este libro busca volver a fortalecer el sistema democrático, y si bien muestro relaciones carnales entre la política y un sector judicial, mi deseo es que se vuelva a tener mayor credibilidad en el sistema judicial y en el sistema político nuestro, porque entiendo que esa es la manera para sostener la democracia. Y perdóname que acote, ¿no? Y también en el periodismo. Sí, absolutamente. Hay una crítica muy fuerte al periodismo. Es algo que yo me lo planteé desde un inicio, porque digo, escritora y periodista, hablando de periodistas que actuaron mal. Entonces, en particular, sobre cada uno de los periodistas mencionados, hice un trabajo sumamente exhaustiva de cuidar cada línea y cada coma que ponía de ellos, de chequear y rechequear lo que ponía de ellos, porque en algún punto los podría haber considerado colegas y no terminaron siendo eso, pero para hacer una crítica muy fuerte a la carrera que ejerzo, tenía que estar el triple de segura, si se quiere. Es algo que lo logré, y que también es lo que planteo para que dentro del periodismo empecemos a tener más recaudo y veamos qué hacemos con estos personajes. Seguro. Belén, ¿cómo podemos conseguir el libro?
Bien, el momento de la venta, eso lo necesito. No, lo van a encontrar en todas las librerías de la provincia de Buenos Aires. Hay más de 200 puntos de distribución. En este momento está en distribución, está como una de las novedades de la semana de la editorial Continente, que es la que también se animó y me acompañó y me apoyó para que este libro fuera realidad. Si no, si es más fácil, les queda mucho más cómodo, por Mercado Libre ponen Espiados, María Belén Bartoli, y van a encontrar esta tapa de este libro amarillo, ahí lo van a conseguir. Y puede ser una linda lectura de verano y también un hermoso regalo para estas fiestas. Pero claro, perfecto, Tal cual, perfecto. tal cual. Bien, bien, María Belén. Escúchame, bueno, vamos a estar pendientes. Ahí vamos a hacer una lectura después del libro, que por como lo contaste, se nota que es totalmente apasionante. Y te felicitamos Sí, obviamente. por el trabajo que hiciste y el coraje de plasmarlo en estas páginas, porque hay que tener coraje también para hacerlo. Sí, o hay que ser muy inconsciente, que es una de mis características, ser muy inconsciente. Entonces, bueno, si bien tomé algunos resguardos, porque no era un tema fácil, sí estaba decidida que tenía que hacerlo y bueno, acá está el resultado. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a estar a disposición, ¿sabes? En cualquier momento nos volvemos a comunicar. Sabes que cuando por ahí tengas alguna novedad o tengas alguna otra aventura así de libros, sabes que acá todos los martes nosotros tenemos el espacio para escritores y escritoras. Así que contás con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y también a la audiencia. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a vos y felicidades. Que tengas un buen año. Fue María Belén Bartoli. Ella es periodista y escritora y autora de Espiados. Es lo que hay.